Hola, benvinguts. Avui podreu veure reportatge titulat Circuits integrats. Tot seguit, Reus Informatiu, presentat per Verònica Isla. I per finalitzar, Teletenda. Gràcies per la seva atenció. Esta es una fábrica muy grande, más de 250.000 de pies cuadrados de espacio para la producción. Todo ello para conseguir algo tan diminuto que se necesitan varios miles de unidades para llenar un dedal. Años de trabajo en laboratorios de investigación y millones de libras en capital invertido. Todo para conseguir algo que va a ser revolucionario. Lo bastante complejo para estrujar el cerebro de un ordenador que ocupaba toda una habitación hasta convertirlo en una caja de cerillas. Y a pesar de ello, lo suficientemente fiable para durar toda la vida sin necesidad de atención alguna. ¿De qué se trata? Un circuito integral. Circuitos integrados, varios de los diversos tipos que se producen actualmente para realizar trabajos muy diferentes. Vamos a ver de cerca uno de ellos con más detalle. Un nuevo FJJ-141 contiene más de 120 componentes en un chip de silicio de solo 4 milímetros cuadrados. Y he aquí los componentes a los que sustituye. Es el corazón de una etapa de un contador decimal, la parte que divide por 10, y todo en esta fina plaquita de silicio. Incluso en este caso, sigue siendo muy pequeño. Para conseguir un contador decimal completo, se necesita solo otro circuito y un tubo indicador un poco menor que su discreto componente equivalente. Pero no es solo en el campo digital donde los microcircuitos imponen sus ventajas. Varios de los componentes de este receptor de radio AM pueden suprimirse sustituyéndolos por un solo circuito integrado. En la actualidad, los ordenadores constituyen el mayor mercado de los circuitos integrados. Aunque en ellos solo se necesitan unos cuantos tipos de circuito, cada uno de los tipos básicos se usa miles de veces. No es extraño, pues, que los microcircuitos producidos en masa y por tanto baratos tengan mucho que ofrecer y que su alta fiabilidad inherente los haga más atractivos aún. La tecnología de los semiconductores ha recorrido un largo camino desde el primer transistor de aleación de germanio. Echemos un vistazo a esta caja. Un simple elemento de un circuito, caro de fabricar, en parte porque las rodajas de germanio tenían que obtenerse de una en una.
Pero el moderno transistor de silicio planar epitaxial es mucho más pequeño, mejor y más barato, porque el chip es mínimo. Este es solo uno de los cientos que se hacen simultáneamente de una rebanada de silicio. Y lo mismo sucede con los circuitos integrados, fabricados también por cientos en cada rodajita de silicio. Pero ahora cada chip contiene todos los transistores, diodos y resistencias necesarias para completar una función en un circuito. La reducción en el número de partes significa la reducción en los costes de montaje para los fabricantes de equipos. La fabricación empieza con el cultivo del cristal de silicio. Trozos de silicio ultrapuro se introducen en un horno y se funden al vacío. Un trocito de silicio, la semilla, se utiliza para iniciar el crecimiento del cristal. Se hace girar en el silicio fundido y se va extrayendo poco a poco en un proceso que dura varias horas. El resultado es una barra de monocristales de silicio. La barra se corta en finas rodajas, cada una de unos pocos milímetros de grosor. A continuación, la superficie relativamente rugosa de la rodaja tiene que pulirse hasta conseguir el acabado necesario para la fabricación de los circuitos integrados. Muchas de las etapas en la producción de los circuitos tienen lugar en esta habitación tan limpia. Antes de ver con más detalle lo que sucede, vamos a echar una somera ojeada a los tres procesos básicos implicados. Primer crecimiento epitaxial. El silicio se calienta en un horno y se somete a una mezcla de gases. Una capa de alta resistividad de silicón. Puede ser del tipo N o P, el cual se va formando sobre la capa. Esto es lo que llamamos capa epitaxial. Ahora echemos una ojeada a la difusión. La rodaja de silicio también se calienta a la vez que se expone a diferentes gases. Los átomos de impureza se difunden lentamente en el silicio, originando una capa del tipo P o N. Una capa difusa no es lo mismo que una capa epitaxial. Las dos son usadas para la fabricación de los circuitos integrados. Ambas producen una capa P o N en toda la superficie de la rebanada de silicio, pero al interponer ciertos tipos de máscaras en el trayecto de los gases, puede limitarse la difusión a determinadas zonas seleccionadas de antemano. Observemos la sección de una rebanada, para hacernos una idea de lo que está pasando. El dióxido de silicio constituye una buena máscara para la difusión. Para formar la máscara, que es el tercer proceso básico, la rodaja de silicio se calienta y se expone al oxígeno, con lo que toda ella queda cubierta de una capa de dióxido de silicio. A continuación se enfría y se recubre de una emulsión fotosensible que se expone a la luz previa a la interposición de un negativo que tiene la forma de la máscara que se desea. Una vez conseguida la impresión fotográfica, se revela y en la superficie de dióxido de silicio aparece la foto de la máscara. Ahora bien, el material de esta foto no resistiría los miles de grados del horno, pero sí los ácidos que atacan al dióxido de silicio. De este modo, se produce la máscara necesaria. Suprimiendo la capa fotográfica, queda ya la rodaja lista para sufrir la difusión. Vamos a ver cómo estos tres procesos básicos se utilizan para conseguir los distintos componentes de los circuitos integrados. Para hacer un transistor NPN se oxida la capa de la superficie recubriéndola de material fotorresistente. Se expone a la luz usando una máscara fotográfica. Se revela atacando con ácido el óxido que queda al aire y se difunde la región de base de tipo P. El final del proceso de difusión vuelve a oxidar la superficie. Para formar el emisor se recubre con material fotorresistente, exponiéndolo a la luz por interposición de otra máscara. Se revela, se ataca y se difunde el emisor de tipo N. Otra etapa de recubrimiento: máscara, exposición, revelado y ataque por ácido producen en el óxido ventanillas destinadas a las conexiones del transistor. Hasta el momento hemos usado tres máscaras fotográficas. Todas ellas deben estar perfectamente ajustadas entre sí. De esta forma se consigue el transistor. Los demás componentes se obtienen del mismo modo. Para conseguir un diodo se hace un transistor y se unen dos de las regiones dejando la otra libre. Para obtener una resistencia se difunde una región del tipo P y se efectúan conexiones a los extremos de la capa.
Aquí se tiene una apreciable capacidad en la unión que normalmente es una molestia, pero que puede aprovecharse como una especie de condensador haciendo las conexiones apropiadas. Aquí están los componentes. Veamos cómo se consiguen juntos en un circuito integrado. El punto de partida es la rodaja de silicio. Ya hemos visto cómo se hace en la fábrica. Esta rodaja tiene varios centímetros de diámetro y contendrá varios cientos de circuitos, cada uno de los cuales solo medirá unos cuantos milímetros cuadrados. Para aclarar la exposición, tomemos una sección y concentrémonos solo en una parte del circuito. En este caso, la rodaja de silicio es del tipo P y encima ha crecido o se ha desarrollado una capa epitaxial del tipo N. Mediante el enmascaramiento y la difusión, toda la capa se ha transformado del tipo P, excepto en las bolsas en que se han de formar los componentes. En nuestro ejemplo, un transistor y una resistencia. Otra máscara y una difusión P produce la región de base del transistor y la resistencia. Otra máscara y una difusión del tipo N produce el emisor del transistor. En la capa de óxido se graban ventanillas y en toda la rodaja se deposita una capa de aluminio. Otra serie de fijado, máscara y grabado eliminan todo el aluminio excepto las tiras necesarias para unir los componentes entre sí y conectar el microcircuito con el mundo exterior. Una buena parte del esfuerzo necesario para la obtención de los circuitos integrados se destina a conseguir en la rodaja los emplazamientos más apropiados para los diversos componentes y para interconectarlo todo, y en dibujar las diferentes máscaras fotográficas necesarias para hacer cada circuito. Como se comprende fácilmente, el diseño de la serie de 6 o más máscaras que se precisan para las distintas etapas es bastante complicado. Una vez terminadas las plantillas, se pasa a la sala de preparación de máscaras, donde cada una de ellas se convierte en una máscara de plástico de tamaño gigante. Cada máscara se reduce fotográficamente para obtener uno de los juegos de media docena de máscaras que normalmente se necesitan para cada tipo de circuito. Esta cámara especial copia cada una de estas máscaras cientos de veces en un solo negativo. Estas máscaras múltiples finales definen las distintas partes de los varios cientos de microcircuitos al mismo tiempo. Es esta máscara y las demás del juego las que se utilizan en las etapas de enmascaramiento y ataque por ácido. Antes ya hemos visto cómo se preparan las rodajas de silicio. A continuación, pasan al horno epitaxial para que queden recubiertas de una capa de tipo N. La carga se efectúa desde una sala limpia. El horno propiamente dicho y todos sus controles están fuera. Sobre las rodajas se hace pasar una mezcla de gases y aquellas se calientan por inducción, HF, de alta frecuencia, mediante la bobina de cobre que rodea al horno. A continuación, se pasa al horno de oxidación para conseguir la primera de las diversas capas de dióxido de silicio que han de formarse en la superficie de la rodaja. El control de calidad es una parte esencial del proceso de fabricación. Esta etapa equivale a mantener una minuciosa comprobación del espesor de la capa de óxido. Una buena guía de este espesor la proporciona el color de la superficie que produce franjas de interferencia. Después, la rodaja pasa a la sala de enmascaramiento, donde se le aplica el revestimiento fotosensible. El material fotosensible no lo es a la luz amarilla, lo que explica el color de la luz empleada en esta sala. Una de las series de máscaras que vimos obtener en el cuarto oscuro se coloca en un micromanipulador seguida de la rodaja que está recubierta de material fotorresistente, ahora ya duro y seco. Usando el microscopio estereoscópico, la máscara y la rodaja se alinean. Tras lo cual, la rodaja se expone a la luz ultravioleta a través de la máscara. Se revela la emulsión de la rodaja. Después, se elimina la zona no fijada, con lo que queda sin cubrir una parte del óxido. Un baño de ácido disuelve la parte de la capa de óxido que no está cubierta con la emulsión ya fijada, la cual se elimina también a continuación.
Después de varios baños con ácidos y agua destilada, la rodaja se lleva a la primera etapa de difusión, una de tipo P con gas de tribromuro de boro. Es aquí donde se forman las bolsas del tipo N, dentro de las cuales se difundirán el transistor y la resistencia. Otras etapas de enmascaramiento, grabado y difusión, en las cuales empleamos unas 3 semanas, producen como resultado las decenas de miles de componentes que constituyen los cientos de circuitos de cada rodaja. El proceso final es la colocación de las conexiones de aluminio. Cada lote de rodajas se monta en un evaporador de aluminio donde se hace el vacío hasta conseguir una presión muy baja. Una pastilla de aluminio dentro de una bobina calefactora proporciona la fuente de evaporación. Se deposita una fina capa de aluminio en la superficie de cada rodaja, así como dentro de la cubierta de vidrio del evaporador. Una vez conseguida esa capa, se elimina el aluminio sobrante, dejando solo las conexiones entre los componentes. Y con eso termina el trabajo en la rodaja, con sus cientos de circuitos. Antes de separarlos y ponerlos en sus cápsulas protectoras, tienen que ser comprobados individualmente mediante un analizador controlado por ordenador. Los circuitos están a punto para recibir su adecuada especificación. Para separar los circuitos de cada rodaja, se hace pasar una aguja de diamante a lo largo de las líneas divisorias establecidas entre ellos. Las rodajas se parten siguiendo esas líneas y los circuitos correctos se separan de los defectuosos. La mayor parte de las etapas de fabricación y empaquetado de los microcircuitos se llevan a cabo en las salas ultralimitadas. La obtención de circuitos fiables. Los circuitos individuales, llamados dados, se sujetan ahora entre sus conexiones. En este caso para la cápsula comercial barata de doble línea, Dual Inline. El calor, la vibración, una ligera presión y una soldadura en el montaje consiguen una buena unión. Ahora el circuito tiene sus terminales conectadas al marco con hilos de oro fino. Otra inspección visual y una comprobación por parte del control de calidad antes de que el circuito quede incluido en una cápsula protectora, que es un molde de plástico en el caso de la Dual Inline. Los moldes de plástico se han popularizado en los microcircuitos industriales, ya que permiten realizar el proceso de empaquetado de forma semiautomática y reducen los costos generales de los circuitos. Separados los paquetes del marco y las pastillas, se doblan del modo necesario. Con ello, el circuito integrado termina su largo proceso de fabricación y pasa al departamento de prueba final. Una vez más, los métodos automáticos reducen los costes y aumentan la precisión en el trabajo. Los circuitos siguen su paso bajo el control de otro ordenador especial. Se comprueban por lo menos 40 parámetros de CC y CA. Los circuitos se prueban y clasifican de acuerdo con sus características y se envían al recipiente correspondiente. Los datos de funcionamiento de los elementos se recogen en listas resúmenes de datos para cada lote de circuitos e histogramas que abarcan varios lotes. Una última inspección en la etapa de embalaje y los circuitos integrados quedan listos para ser enviados a los clientes.
Lógicamente, hay mucho más que fabricar. No todo se limita a hacer circuitos impresos. La producción tiene que ir respaldada por investigación fundamental y trabajo de diseño. En los laboratorios de aplicación se revisan todos y cada uno de los aspectos de la ingeniería electrónica. Hay nuevas aplicaciones para los circuitos ya existentes y nuevos circuitos para otras aplicaciones. Desde la llegada de los circuitos integrados, los proyectistas de equipos se han concentrado más en sistemas generales, dejando el diseño de los circuitos reales a los ingenieros pertenecientes al personal de los fabricantes de circuitos, aunque las ideas para los mismos proceden muy a menudo de los proyectistas de equipos. La estrecha colaboración que a todos los niveles existe entre los fabricantes de circuitos y los de equipos los ayuda a ambos a mantenerse al día respecto a lo que hacen los demás. Miremos a nuestro alrededor y observemos algunos de los otros trabajos que se están realizando. Circuitos integrados para televisores de color, centros lógicos de control, para reguladores de tensión electrónicos, para equipo de comunicaciones profesional. Bien, estas son algunas de las muchas aplicaciones de los microcircuitos en la actualidad. Ya han visto cómo más o menos se hacen los circuitos integrados o cómo se hacían cuando se terminó este documental a principios de 1969. Hemos intentado darles una idea de los principios básicos implicados, pero sin profundizar en técnicas específicas tales como aislamiento de los componentes, conexiones multicapas, otras cuestiones como la tecnología MOS, el diseño ayudado por ordenador o la implantación iónica. Pero ya habrán sido puestos en práctica cuando ustedes vean esta película. Las nuevas aplicaciones para los microcircuitos avanzan día a día. Ustedes han visto una o dos en esta película. Seguramente se les pueden ocurrir muchas más. En el futuro, el tamaño, el peso y la forma de los equipos electrónicos se revolucionarán por el uso de los microcircuitos, que serán la clave del expansivo mundo de la electrónica de los años 70. Si vol trobar una màxima qualitat i uns preus immillorables en roba de llar, vingui a Tatami. Vesteixi la seva llar d'un mateix color, combinant tovalloles, llençols, pernussos, edredons de pluma i plomó i una gran quantitat de fundes nòrdiques. A Tatami també podrà trobar una gran gamma de fragàncies en sals de bany. Tatami, al carrer Llobera número 37, Reus. Es imposible, no puede ser. Per a trobar tot allò que busqui en maquetes, modelisme i radiocontrol, només necessita vindre a Tot Kit, la botiga on trobarà els últims models en motos, llanxes, cotxes, helicòpters, de modelisme i radiocontrol. Tot Kit. Telèfon 33 0110, carrer Ample 43, Reus.
l'Arrabal de Jesús, número 46 de Reus, Colmado Giner li ofereix un ampli assortiment amb primeres marques de vins i caves. A Colmado Giner també podrà adquirir productes càrnics de tota mena, amb la garantia de comprar uns productes de màxima qualitat i queviures d'importació de difícil trobada a la nostra ciutat. Colmado Giner, el gran aparador. A Centre Informàtic donem classes per a qualsevol tipus de programes i llenguatges. Li podem realitzar un programa a la seva mida o, fins i tot, l'assessorem sobre el projecte informàtic més adient al seu negoci. Centre Informàtic, plaça Llibertat 1, edifici Cursal, escala 2, àtic. Telèfon 34 46 06, Reus.